Nunca me prepararon para reencontrarme con aquello que creí perdido. Nadie te enseña qué hacer cuando el pasado decide tocarte el hombro en plena calle, cuando la vida, esa que disciplinamos con horarios, turnos y protocolos, se atreve a romper la fila y recordarte que todavía eres humano. Durante años llevé un uniforme que me exigía más que disciplina, me pedía silencio. No un silencio cualquiera, sino uno que se construye con piedras. Se levantan muros internos, ladrillo a ladrillo, para no sentir demasiado, para no fallar, para no mostrar nada que pueda temblar ante los ojos de otro agente. Ese fue el precio de mi trabajo. Ese fue el precio de mi nombre. Max formó parte de ese pacto implícito. Era mi compañero, sí, pero también era mi descarga emocional en los días en que no se nos permitía quebrarnos. A su lado, muchas veces respiré lo que no podía decir. Nunca lo admití en voz alta, porque en este oficio las palabras son más peligrosas que las armas, y la vulnerabilidad, bueno, esa es una frontera que preferimos vigilar desde lejos. Cuando Max se retiró y se fue a vivir con otra familia, me repetí que era lo correcto. Que él había cumplido su función. Que yo también debía seguir adelante. Y lo hice. Por lo menos, eso pensé. Cuando esta mañana recibí la llamada de dos agentes jóvenes, mucho más jóvenes de lo que yo era cuando conocí a Max, no sospeché nada. Me hablaron de un perro, inusualmente tranquilo, encontrado en un callejón. Me pidieron que fuera porque el animal llevaba un viejo chip policial que coincidía con un número de nuestra base antigua. Creí que sería un error técnico, uno de esos registros que quedan flotando en el sistema. No esperaba nada. No imaginaba nada. Tal vez por eso la escena me golpeó con tanta fuerza. Al doblar la esquina, lo vi. Max estaba recostado junto a un contenedor de basura, como si el cansancio lo hubiera dejado caer allí después de una larga caminata. El sol de la mañana dibujaba una línea dorada en su pelaje grisáceo. Sus ojos, antes tan atentos, parecían dos brasas apagadas intentando reavivar su último brillo. Había en él una dignidad rota, una especie de rendición silenciosa que solo se ve en quienes ya aceptaron que el mundo dejó de tener un lugar para ellos. Me acerqué despacio, sintiendo que cada paso desarmaba algo dentro de mí. Cuando pronuncié su nombre, un simple Max, él levantó la cabeza como si esa palabra hubiera abierto un pasadizo secreto entre su memoria y la mía. Intentó incorporarse, pero sus patas temblaron. Dio dos pasos inseguros y luego se detuvo, mirándome como se mira a un recuerdo que creías inventado. En sus ojos reconocí una mezcla brutal de sorpresa, alivio y confianza. Ese tipo de confianza que nadie enseña, simplemente se construye con años compartidos. Y en ese momento, sin que nadie lo notara, algo dentro de mí cedió. Los agentes jóvenes observaron en silencio. Quizá entendían, quizá no. Para ellos, Max era solo un perro viejo encontrado en la calle. Para mí era un trozo de vida. Un pedazo de un hombre que había enterrado para poder seguir funcionando en una estructura que exige que nunca mires atrás. Sentí una punzada de vergüenza, no por la emoción que me atravesaba, sino por haber creído que podía borrar así una historia entera. Max había vuelto. No para pedirme nada, no para reclamar un pasado o exigir un futuro. Simplemente estaba allí, recordándome con su mera presencia que las partes que dejamos atrás también nos buscan. Mientras me agachaba para tocar su cabeza, sentí que el uniforme pesaba más que nunca. Como si todo el aparato institucional, años de disciplina, de roles, de frialdad necesaria, se fracturara delante de ese cuerpo cansado que aún me reconocía. Y supe, sin necesidad de pensarlo, que este encuentro no era una coincidencia. Era una grieta. Una grieta por donde empezaría a escaparse todo aquello que durante tanto tiempo mantuve encerrado. Cuando sostuve a Max entre mis brazos y sentí el temblor leve de su cuerpo debilitado, algo familiar emergió, esa tensión interna que siempre cargamos los hombres que aprendimos a vivir entre la autoridad y el silencio. Ser policía nunca fue solo un empleo. Era, en términos que entonces no entendía, una identidad que se adhiere a la piel hasta confundirse con ella. Un molde. Un marco. Un habitus, aunque no conociera esa palabra en aquellos años, que me enseñó a estar siempre alerta, siempre firme, siempre entero. Y en ese molde no había espacio para la ternura ni para la fragilidad. Pero ahí estaba Max, recordándome con su respiración entrecortada que ninguna identidad es impermeable. Bajo el uniforme, bajo la postura rígida,
debajo de todas las capas de disciplina que creí necesarias, seguía existiendo un hombre. Un hombre cansado. Un hombre que había perdido mucho más de lo que se atrevió a reconocer. Los agentes jóvenes me miraban con respeto, aunque entre ellos intercambiaron esa mirada incómoda que se tiene cuando se presencia un momento demasiado humano en un contexto donde lo humano parece fuera de lugar. Y tal vez tenían razón, la vulnerabilidad nunca fue parte oficial del entrenamiento. Mientras acariciaba el cuello de Max, sentí como la memoria se abría paso, no como un río suave sino como un torrente. Recordé las noches de patrullaje en las que él detectaba peligros antes de que yo siquiera parpadeara. Recordé cuando un niño perdido lloró aferrado a él, como si lo entendiera más que a cualquier adulto alrededor. Y recordé también las veces en que su sola presencia me sostuvo después de escenas que ningún manual psicológico logra realmente preparar. En aquellas noches, Max era mi puente hacia la humanidad que debía mantener oculta para no quebrarme en el siguiente turno. El conflicto masculino siempre fue ese, llevar dentro una vida entera y, aún así, actuar como si dentro no hubiera nada. Se espera que sostengamos la compostura incluso cuando el alma pide una tregua. Weber lo explicaba al hablar de las instituciones, los roles nos transforman a tal punto que empezamos a actuar desde ellos incluso cuando no debemos. Y Bowman, muchos años después, describiría este fenómeno como una especie de modernidad líquida donde los hombres se aferran a estructuras rígidas para no desmoronarse en un mundo cada vez más inestable. En mi caso, la rigidez había sido el uniforme. Y Max había sido la fuga silenciosa de esa rigidez. Al mirarlo tirado en la camioneta policial, envuelto en una manta improvisada, me di cuenta de algo que dolió como una verdad temprana: yo había seguido adelante, pero él no. Él había llevado consigo nuestra historia, la había preservado incluso cuando yo intenté esconderla. ¿Cómo enfrenta un hombre ese espejo? ¿Cómo sostiene la mirada de un compañero que no exige, no reclama, solo recuerda? Sentí una mezcla inquietante de gratitud y culpa, como si ambas emociones pelearan por quién tenía derecho a quedarse. La ciudad seguía su rutina a pocos metros, indiferente a esa escena mínima donde dos vidas intentaban reconocerse de nuevo. Las sirenas lejanas, los pasos apresurados, los motores encendidos, todo seguía igual. Excepto yo. Nada me había preparado para sentir de nuevo ese peso, el peso de lo que un día fui, del hombre que intenté ocultar, del vínculo que creía archivado junto con los informes viejos del departamento. Mientras los agentes conducían hacia la clínica veterinaria policial, uno de ellos me preguntó si estaba bien. Asenté con la cabeza, aunque esa pregunta, tan simple, tan directa, me atravesó. No estaba bien. No lo había estado durante años, pero había aprendido a funcionar. La policía te enseña eso, a funcionar aun cuando algo dentro de ti pide pausa. A seguir adelante con eficiencia, con profesionalismo, con un tipo de dureza que se confunde con fortaleza. Y yo había confundido ambas durante demasiado tiempo. Max, desde el asiento trasero, me observaba. No con la energía de antes, sino con ese entendimiento silencioso que solo tienen los seres que han visto demasiado. En sus ojos encontré una verdad incómoda: había vivido bajo la idea de que los vínculos son sacrificables cuando la función lo exige. Pero él, aún perdido, aún envejecido, aún vulnerable, llevaba mi nombre en su memoria con la misma lealtad de siempre. Y entonces, en ese trayecto breve pero definitivo, comprendí que el conflicto no era solo mío. Era el conflicto de muchos hombres atrapados entre lo que sienten y lo que deben aparentar. Max no había regresado para reabrir una herida. Había regresado para mostrar que la herida nunca cerró del todo. La clínica veterinaria policial estaba casi vacía cuando llegamos. El sonido metálico del portón al cerrarse detrás de nosotros dejó un eco extraño, como si sellara un límite entre el mundo exterior y el pequeño territorio donde, por un instante, iba a permitirme sentir. Uno de los veterinarios, un hombre reservado que llevaba décadas atendiendo a perros de servicio, se acercó con esa calma propia de quien ha visto demasiadas despedidas. Mientras examinaba a Max, yo permanecía de pie, con los brazos cruzados, intentando contener una inquietud que me oprimía el pecho. Había algo en ese lugar, quizás la mezcla de olores, el silencio controlado, la memoria acumulada en cada pared, que me obligaba a mirarme desde afuera. Fue entonces cuando entendí que lo que estaba viviendo no era solo un reencuentro. Era una fractura en mi propio habitus, ese entramado invisible que Bourdieu describía como la estructura internalizada que dirige nuestros gestos, nuestras palabras y hasta nuestras emociones. Durante años, mi habitus policial había sido un molde de piedra,
firmeza, autocontrol, alerta constante, un tipo de masculinidad que se mueve entre la disciplina y la negación emocional. No se trataba de una elección, era un guión aprendido, repetido, interiorizado. Y yo había actuado dentro de ese guión con una precisión casi automática. Pero Max, al regresar así, debilitado pero presente, había roto ese automatismo. Frente a él, mi cuerpo recordaba cosas que mi mente había intentado archivar. Había una parte de mí que quería arrodillarse junto a él, tocarlo, hablarle, agradecerle por años de compañía silenciosa. Y otra parte, más antigua, más endurecida, intentaba mantener la compostura, como si expresar afecto frente a otros agentes fuera un acto prohibido. Ese choque interno era la evidencia de algo más profundo, la tensión entre el hombre y su máscara social. Jung hablaba de los arquetipos como patrones universales que moldean nuestra psique. En mí, el arquetipo del guardián había sido dominante. Un guardián no flaquea. No muestra temblores. No se permite la ternura, porque la ternura podría lastimar su función. Y sin embargo, ahí estaba Max, recordándome que ningún arquetipo es absoluto. Detrás de la figura del guardián siempre hay un ser vulnerable, desconcertado, que necesita lo que rara vez se atreve a pedir: descanso, comprensión, un espacio donde no ser el que protege, sino el que es protegido. El veterinario me llamó por mi nombre, rompiendo ese flujo de pensamientos. Me dijo que Max estaba deshidratado, exhausto, con señales de haber vagado durante días. Su cuerpo llevaba cicatrices nuevas, marcas que no pertenecían a nuestro tiempo juntos. Al escucharlo, sentí que algo se quebraba en mí. No era culpa, no exactamente. Era más bien una especie de reconocimiento. Mientras yo me adaptaba al molde del hombre eficiente, del policía funcional, él había seguido siendo un compañero, incluso sin tener a quien acompañar. Mientras Max descansaba con un suero conectado a su pata, me senté en una de las sillas metálicas de la sala. Era fría, incómoda, diseñada para mantenerte alerta. Allí, en ese asiento duro, comprendí que mi propia historia con Max era también un ejemplo de cómo los hombres aprendemos a convertir los afectos en archivos. Guardamos lo que nos duele. Guardamos lo que nos humaniza. Guardamos aquello que podría revelarnos como frágiles. Y lo hacemos no porque seamos insensibles, sino porque la estructura social, la institución, el uniforme, la expectativa, la mirada del otro, nos enseña que sentir demasiado puede ponernos en riesgo. Lo irónico es que Max nunca necesitó esa máscara. Él actuaba desde otra lógica, una que Weber jamás habría asociado al Estado ni a la burocracia, pero que sin duda comprendía mejor que cualquier humano, la lógica del vínculo. Para él, yo no era un rol, era un compañero. No un funcionario, un referente afectivo. No un número de placa, un hogar. Y esa diferencia, tan simple y tan desarmante, me golpeó como una verdad evidente que había tardado demasiados años en aceptar. En ese instante me di cuenta de que el reencuentro con Max no era solo un gesto del destino. Era una grieta en la estructura de quien me había convertido. Era la primera vez, en mucho tiempo, que el hombre debajo del uniforme respiraba sin pedir permiso. La sala del centro veterinario olía a desinfectante y a invierno. Las luces blancas delineaban las cicatrices de Max como si fueran pequeños mapas de batallas silenciosas. El agente Torres esperó conmigo en un rincón, sin decir palabra, respetando ese instante que parecía existir fuera del tiempo. Cuando el veterinario abrió la puerta y me hizo una pequeña señal, sentí que las piernas dudaban. Entré. Max estaba recostado en una manta gruesa. Lo habían limpiado, hidratado, estabilizado, pero seguía con esa expresión de animal que ha visto demasiadas noches sin luna. Al escuchar mis pasos, alzó la cabeza. Solo eso. Un gesto mínimo. Pero suficiente para quebrar el aire. Me arrodillé a su lado. No dije su nombre. No quise forzarlo a recordar. Puse la mano en el suelo, cerca de él, sin tocarlo. Durante unos segundos, nada se movió. Luego, con una lentitud casi ritual, Max acercó su hocico a mis dedos. Ese toque leve fue un incendio manso, uno de esos que no destruyen, sino que iluminan. Torres se pasó una mano por el rostro. La veterinaria suspiró. Afuera, en el pasillo, un técnico grabó un fragmento en vídeo para el informe obligatorio de animales rescatados. No lo hacía por maldad, era protocolo. Pero aquel vídeo, ese instante casi sagrado,
escaparía pronto de las paredes del centro médico. Max dejó su peso caer suavemente contra mi rodilla. Yo cerré los ojos. Por primera vez en muchos años, no tuve miedo de sentir. En el fondo del pasillo, alguien murmuró. Nunca había visto algo así. Y quizá era verdad. Hay reencuentros que no pertenecen a un solo hombre y a su perro. Pertenecen al mundo entero. La mañana siguiente amaneció espesa, con ese aire que huele a café frío y a calles que todavía no despertaron del todo. Yo seguía sentado junto a la camilla de Max, vigilando su respiración tranquila, como quien teme que el sueño se rompa si parpadea demasiado fuerte. Cuando el agente Torres entró en la sala, su expresión tenía un brillo extraño. ¿Trajiste café?, pregunté sin ganas de levantar la voz. Traje, problemas, respondió, dejando el celular sobre la mesa de metal. En la pantalla, el vídeo. 30 segundos. Max apoyando el hocico en mi mano. Yo quebrándome hacia adelante. El silencio alrededor vibrando más que 1000 palabras. El vídeo ya llevaba casi 1 millón de visualizaciones. En 12 horas. Subido por alguien del centro veterinario que, sin mala intención, creyó estar mostrando un momento bonito. Pero la red no conoce sutilezas. No conoce pudor. Torres respiró hondo. Te busqué en los comentarios. Están diciendo que eres un héroe. Solté una risa breve, amarga. No fui yo quien estuvo solo durante años. Fue él. Max abrió un ojo, apenas un destello de ámbar. Sentí el pinchazo dulce de la ternura y la culpa mezcladas. El veterinario entró y dijo que la recuperación seguía bien, que Max era un guerrero, que en unos días estaría listo para análisis más profundos. Pero su voz se perdía, como si todo alrededor estuviera siendo envuelto por un remolino que yo no controlaba. Torres volvió a hablar, esta vez con un tono más bajo. Hay periodistas en la puerta. Me incliné sobre Max, apoyé la frente en su pelaje tibio. El mundo podía esperar. La fama, la curiosidad, los titulares. Nada de eso me importaba. Max respiró hondo, como si recordara algo de otro tiempo, y yo sentí esa especie de temblor silencioso que solo ocurre cuando el alma entiende que está frente a lo irremediable. El pasado había regresado, y ahora el mundo entero quería mirarlo. Torres se encogió de hombros. Necesitas decidir si vas a salir ahí fuera. No por ti. Por él. Levanté la cabeza despacio. A veces, un reencuentro no es un final. A veces es el comienzo de la tormenta. El amanecer siguiente no tuvo la delicadeza de los días comunes. Llegó rasgando el cielo, como si alguien hubiese decidido encender todas las luces del mundo al mismo tiempo. Afuera, frente al centro veterinario, los murmullos crecían como un enjambre inquieto. Voces, flashes, pasos apurados. El rumor de la curiosidad humana, esa criatura impaciente que nunca duerme. Dentro de la sala, Max dormía con la dignidad silenciosa de los que ya cargaron demasiado. Su respiración era profunda, estable, como un viejo acorde que finalmente encuentra reposo. Yo, en cambio, caminaba de un lado a otro, sintiendo que cada paso era un eco de algo que no sabía nombrar. Miedo, quizá. O la sensación de que estaba siendo arrastrado por una corriente que yo mismo había intentado evitar durante años. El agente Torres volvió a entrar, esta vez con expresión resignada. La prensa no se va a ir, dijo con voz grave. Y ahora hay gente de organizaciones de bienestar animal. También quieren verte. Fruncí el ceño. No soy una celebridad. No, pero Max sí, respondió, cruzándose de brazos. Lo están llamando, el perro policial perdido que volvió a su héroe. Así, tal cual. Me pasé una mano por la nuca, sintiendo el peso áspero de esa palabra. Héroe. Siempre me pareció una etiqueta incómoda, una coraza que no protege, solo asfixia. Yo no era eso. Había sido un hombre común, con un trabajo exigente, con un deber claro, y, aún así, incapaz de salvar a su compañero cuando el más me necesitó. El veterinario se acercó con un cuaderno de notas. Max está estable, informó. Deberá quedarse unos días más para completar los exámenes y tratar la desnutrición. Pero, hizo una pausa suave. Podría recibir visitas cortas. Lo miré con ese tipo de gratitud que no se dice en voz alta. Toqué la cabeza de Max con ternura,
dejando que mis dedos encontraran el calor detrás de sus orejas. Él abrió un ojo, ese ojo que ahora cargaba historias que yo nunca había visto y que me pesaban igual que si fueran mías. Hay algo más, añadió el veterinario, como si cargara una noticia entre las manos. Uno de los rescatistas grabó otro vídeo anoche. Cuando lo estabas acomodando en la camilla. Se ve la forma en que él te busca, incluso dormido. Se volvió viral también. Sentí el aire comprimirse. Otro. Este tiene más fuerza, dijo Torres. No es solo el reencuentro. Es la emoción. Dicen que es la prueba del vínculo eterno. La frase es de ellos, no mía. Miré a Max, que ya había vuelto a dormirse. La luz de la ventana acariciaba el contorno de su lomo, haciendo brillar algunas cicatrices. Cada una era un capítulo perdido. Una ruta sin mapa. Un territorio que jamás supe recorrer con él. No estoy seguro de estar preparado para esto, murmuré. Torres apoyó una mano firme en mi hombro. Tú no lo elegiste. Tampoco él. Pero ahora está ocurriendo, y alguien tiene que hablar por él. Antes de que alguien más lo haga mal. Respiré hondo, dejando que el aire me doliera un poco en el pecho. Afuera, las voces parecían cada vez más numerosas. Como si la humanidad entera hubiera decidido reunirse frente a un perro que no buscaba atención, fama ni gloria. Apenas buscaba volver. O sobrevivir. O recordar que era el amor, aunque fuera a tientas. Me levanté despacio. Si voy a enfrentar ese mundo, dije, quiero que Max esté conmigo. Él no puede caminar aún, recordó el veterinario. No hace falta. Solo necesito que sepa que lo escucho. Que no lo dejo atrás otra vez. Torres sonrió apenas. Entonces vamos. Antes de que empiecen a inventar historias más grandes que la verdad. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, miré a Max una última vez. Su respiración tranquila era una promesa. Yo, en cambio, llevaba el corazón en la garganta, como quien avanza hacia una multitud llevando un secreto vivo entre las manos. Abrí la puerta. La tormenta ya estaba ahí, esperándome. Y, de algún modo extraño, sentí que no venía a destruir. Venía a revelar. La puerta del centro veterinario se abrió como si diera paso a otro universo. El murmullo se transformó en oleaje. Voces que se atropellaban, cámaras elevándose como brazos metálicos, carteles improvisados ondeando en las manos de desconocidos. Yo respiré hondo, casi con torpeza, sintiendo que el aire vibraba con una electricidad que no pertenecía al día común. Torres caminó a mi lado, abriéndose paso con autoridad suave. Respira, murmuró. No te van a devorar. No estoy seguro, respondí en un hilo de voz que apenas oí yo mismo. Las primeras preguntas fueron disparadas como flechas. ¿Es verdad que Max te reconoció enseguida? ¿Cuántos años estuvieron separados? Él pertenecía a la unidad K9. ¿Qué vas a hacer ahora? No respondí al principio. El ruido era demasiado grande. El mundo parecía hambriento de una historia noble, de un gesto de ternura en medio de tanta brutalidad cotidiana. Y ahí estaba Max, sin saberlo, transformado en símbolo. Finalmente levanté la mano, pidiendo silencio. Una ola de atención cayó sobre mí. Max no es un héroe porque trabajó conmigo, dije. No lo es porque estuvo en la policía. Sentí un torbellino de cámaras inclinándose hacia adelante. Él es un héroe porque sobrevivió a la soledad. A la calle. A la falta de cuidado. Y aún así, cuando me vio, decidió confiar una vez más. Eso es más valentía de la que yo podría reclamar en toda mi vida. Hubo un instante de quietud. La multitud pareció inhalar al mismo tiempo. Torres me lanzó una mirada breve, de esas que contienen un bien hecho, sin usar palabras. Las preguntas volvieron, esta vez más suaves, menos voraces. Entre las cámaras, una niña pequeña se acercó con un dibujo. Tenía trenzas y una timidez luminosa. ¿Puedo dárselo a Max?, preguntó. Me agaché, aceptando la hoja. Era un dibujo infantil, pero poderoso, un perro grande, con manchas y cicatrices, rodeado de corazones torcidos y estrellas amarillas. Lo verá, prometí. Le va a gustar. Cuando regresé a la sala de recuperación,
el ruido quedó atrás como un mar distante. Cerré la puerta, y de inmediato todo volvió a su tamaño real, apenas un cuarto blanco con olor a medicamentos. Max abrió los ojos al oírme. Me acerqué, mostrándole el dibujo. Parece que ahora perteneces a todos, le dije en voz baja. Y aún así, sigues mirándome como si yo fuera, hogar. Él movió la cola apenas, un movimiento mínimo pero contundente, como una palabra muy antigua que solo nosotros dos entendíamos. Ese gesto simple me perforó el pecho con una ternura feroz. El veterinario entró después, sosteniendo una carpeta. Buenas noticias, anunció. Los exámenes muestran que, con tratamiento, Max podrá recuperarse por completo. Pero, también hay solicitudes. Varias organizaciones quieren entrevistarte. Y, hay una propuesta para que Max sea reconocido formalmente por su servicio pasado. Me quedé quieto. Reconocido. Como héroe nacional, respondió él, con una mezcla de orgullo y sorpresa. No ocurre todos los días. Miré a Max. Él solo respiraba, confiado, sin conocer los nombres grandilocuentes que el mundo empezaba a colocarle encima. Antes de que sea un héroe, susurré, primero tiene que volver a ser solo un perro. Uno que necesita paz. Uno que necesita, por fin, descanso. El veterinario asintió. Eso lo decides tú. ¿Y él? Toqué el pelaje de Max, sintiendo la vida latiendo tibia bajo mis dedos. El mundo allá afuera gritaba su nombre. Aquí dentro, él solo necesitaba que alguien lo escuchara respirar. La fama había llegado como un vendaval. Pero el corazón de Max seguía siendo un refugio silencioso, una casa pequeña en medio de un desierto inmenso. Y yo, sin querer, había vuelto a ser su guardián. El día en que dieron de alta a Max, el sol parecía recién lavado, como si el cielo hubiera querido ofrecerle un escenario digno. Salimos del centro veterinario escoltados por agentes que intentaban, sin mucho éxito, contener a la multitud. Había cámaras sobre los techos de autos, micrófonos extendidos como lanzas, gente sosteniendo pancartas con su nombre, como si un antiguo soldado hubiera regresado de la guerra. Max avanzaba despacio, todavía débil, pero con esa dignidad silenciosa que solo los animales llevan sin darse cuenta. Cada paso suyo generaba un coro de suspiros, como si el mundo temiera que pudiera desaparecer si guiñaba un ojo. Yo caminaba junto a él, con la correa en la mano, sintiendo el peso del instante como una piedra caliente en el pecho. No era orgullo lo que me atravesaba. Era algo más turbio, la sensación de estar perdiéndolo justo cuando lo había recuperado. Una mujer se abrió paso entre la multitud. ¿Podemos tomar una foto?, preguntó, ya inclinándose antes de que yo respondiera. Él necesita descanso, intenté decir, pero mis palabras se perdieron en el viento. Torres intervino con un gesto firme. Denle espacio. No es una atracción turística. Pero la verdad es que ya lo era. Al llegar al auto, Max subió con un pequeño esfuerzo. Dejó caer la cabeza sobre mis piernas y cerró los ojos. En ese gesto reconocí un cansancio profundo, más viejo que el día, más pesado que cualquier reconocimiento. Mientras acariciaba su cuello, una idea amarga empezó a tomar forma dentro de mí, el mundo lo amaba, sí, pero lo amaba por una historia, no por él. Torres encendió el motor. Hay solicitudes nuevas, dijo mientras revisaba su teléfono. Quieren que Max participe en un programa nocturno. Y varias ONGs piden que sea el rostro de campañas de adopción. No puede ni correr todavía, murmuré. ¿Qué esperan que haga? Torres me miró por el retrovisor. El problema no es lo que esperan. Es que van a seguir pidiéndolo. Max respiraba lento, como si el movimiento del auto lo arrullara. Mis dedos rozaron la cicatriz que llevaba en la oreja izquierda, una marca antigua, de algún entrenamiento que nunca debió haber dolido tanto. No sé si quiero exponerlo así, confesé. Él no entiende nada de esto. Torres guardó silencio un momento. Pero tú sí entiendes. Y tienes que decidir por él. Eso era lo que más pesaba, decidir por alguien que había vivido tanto sin que nadie lo protegiera. Cuando llegamos a mi casa, Max bajó con cautela. Se detuvo en la entrada, olfateando el aire como si intentara recordar algo. Tal vez lo hacía. Habían sido años, pero los olores no mienten. Hay memorias que ni el tiempo logra borrar.
Dentro, el mundo era más pequeño, más suave, más respirable. Le preparé un espacio junto a la ventana, un colchón limpio y un cuenco de agua fresca. Max se acomodó sin protestar, como si al fin hubiera encontrado un lugar donde no necesitaba estar alerta. Me senté frente a él. Escucha, le dije en voz baja, aunque sabía que lo que importa no son las palabras sino el tono con que las decimos. Afuera creen que te conocen. Creen que eres un héroe. Pero tú solo quieres paz, ¿verdad? Max levantó la cabeza apenas, moviendo la cola con un ritmo lento, íntimo. Era la respuesta más sincera que podría recibir. La noche cayó, y con ella llegaron mensajes, llamadas, invitaciones. Algunos querían usar la historia. Otros querían comprarla. Otros, simplemente poseer un pedazo del brillo que Max había encendido sin intención alguna. Apagué el teléfono. El silencio llenó la casa como una manta cálida. Max dormía, con la respiración profunda y acompasada. Lo observé un largo rato, sintiendo que ese sonido era más valioso que todos los titulares del mundo. El mundo quería un héroe. Yo solo quería que él volviera a ser un perro. Y en ese choque entre expectativas ajenas y la fragilidad de un ser vivo, supe que muy pronto tendría que elegir, proteger a Max del mundo, o proteger al mundo del deseo de convertirlo en algo que jamás pidió ser. La fama estaba en su punto más alto. Y justo ahí comenzaba a mostrar sus dientes. Los días siguientes se convirtieron en una corriente incesante de atención, como si el mundo hubiera decidido vigilar cada respiración de Max. Mi teléfono vibraba incluso cuando estaba apagado, las notificaciones parecían nacer de la nada, multiplicándose como insectos en la madrugada. No había silencio. No había pausa. Todo era demanda. Y, sin embargo, dentro de mi casa, Max dormía. Dormía como solo duermen los que han conocido la dureza del mundo, profundamente, con una gratitud silenciosa que hacía que mi pecho se apretara cada vez que lo miraba. Se acomodaba en el colchón que le preparé, dejaba que la luz de la mañana calentara su lomo y bebía agua fresca con una calma que yo había olvidado que existía. La calma que yo ya no tenía. Una mañana, mientras preparaba café, Torres llegó sin avisar. Su rostro traía una mezcla de preocupación y algo más oscuro, como si cargara un mensaje que no quería entregar. Necesitas ver esto, dijo, extendiéndome su tablet. En la pantalla, titulares. Max, el perro héroe, inspira campaña nacional. El Canca 9 que sobrevivió a todo. Exigen que Max regrese a servicio ceremonial. Y uno que me heló. Debate legal, ¿a quién pertenece realmente el perro? Levanté la vista. ¿Cómo que a quién pertenece? Torres suspiró. Hay departamentos argumentando que Max fue, en su momento, propiedad de la unidad. Otros dicen que, al ser encontrado sin registro reciente, podría considerarse parte de un programa público de rehabilitación. Están discutiendo su destino. Sentí algo estallar en mi interior. No un grito. Algo más silencioso y más feroz. No es un objeto, dije con la voz tensa. No es una estatua para exhibir. No es un trofeo. Torres asintió, pero sus ojos estaban llenos de una impotencia compartida. Lo sé. Pero no todos lo ven así. En ese momento, Max entró en la sala, desperezándose con lentitud. Se acercó a mí, apoyó la cabeza en mi pierna, como si su cuerpo supiera detectar la turbulencia antes que yo mismo. Pasé la mano por su cuello y sentí como su respiración me anclaba al suelo. No voy a dejar que lo arranquen de aquí, murmuré, más para mí que para Torres. La tarde trajo un equipo de producción que insistía en grabar un documental. No acepté. Luego vinieron representantes de una fundación que quería usar la imagen de Max para una campaña internacional. Tampoco acepté. Después llegó un abogado que decía actuar en defensa del legado institucional del perro. No lo dejé pasar de la puerta. Pero la presión no retrocedía. El mundo había transformado a Max en símbolo. Y los símbolos, cuando se vuelven valiosos, dejan de ser libres. Al caer la noche, me senté en el piso junto a él. Afuera, algunos curiosos seguían rondando, esperando verlo asomarse por la ventana como si fuese una celebridad. No sé cómo protegerte de algo tan grande, le dije en voz baja. La primera vez que te perdí, fue culpa del servicio. No voy a permitir que la segunda sea culpa de la fama.
Max levantó su hocico y lo apoyó en mi hombro. Ese gesto tan sencillo, tan vivo, desgarró lo que aún quedaba de mi resistencia. Porque él no entendía nada del ruido exterior. Nada de propiedad, de medios, de campañas, de política. Solo entendía que estaba conmigo, y que no quería volver a estar solo. Esa certeza me atravesó como un rayo. No podía esperar a ver qué decidirían otros. No podía entregarlo a manos que solo lo querían por la luz que proyectaba. Tenía que actuar antes de que el mundo reclamara lo que nunca le perteneció. Me levanté, respirando hondo, sintiendo ese peso antiguo en mi espalda, ese peso que solo se siente cuando uno está a punto de ir contra la corriente. Torres, dije con la voz firme, como quien se resigna y, al mismo tiempo, lucha. Necesito tu ayuda. ¿Para qué? Para salvarlo otra vez. Él no preguntó más. Solo asintió. Algunos rescates no se hacen con sirenas ni uniformes. Algunos rescates se hacen en silencio, en la penumbra de una sala donde un perro cansado duerme confiado, sin saber que todo un mundo intenta arrancarlo de su paz. Y mientras observaba a Max respirar, comprendí la verdad más dura. Esta vez, el enemigo no era la calle. Era el amor voraz del mundo. La madrugada cayó sobre la ciudad como un telón pesado. Las calles estaban casi vacías, apenas un murmullo lejano de motores y alguna ventana encendida. Max dormía en su colchón junto a la ventana, respirando con suavidad, ajeno a la guerra silenciosa que se había desatado alrededor de su nombre. Torres llegó poco después, sin uniforme, sin el brillo rígido de la autoridad. Solo un amigo, cansado y firme. ¿Estás seguro de esto? Preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. No voy a permitir que lo conviertan en propiedad pública, respondí sin levantar la voz. No otra vez. No se trataba de esconderlo. No se trataba de desaparecer. Se trataba de frenar la maquinaria antes de que lo triturara. Torres me entregó una carpeta. Aquí está todo, dijo. Los informes del veterinario, los registros de la unidad, las constancias de abandono, las pruebas de que no pertenece a nadie salvo a su propia vida. Y tu solicitud formal de custodia. Con mi firma. La sostuve como si fuera una cuerda tendida sobre un precipicio. Esa misma mañana, rodeado por periodistas que esperaban una declaración desesperada, salí con Max a mi lado. Él caminaba lento, aún débil, pero con esa serenidad antigua que siempre había tenido. La multitud se arremolinó, los flashes iluminaron su pelaje como si fuera de oro viejo, y las voces comenzaron a chocar unas contra otras. Levanté la mano. El silencio, tenso, expectante, cayó como una manta. Quiero decir algo antes de que el mundo decida por nosotros, comencé. Max no será parte del circo mediático. No volverá a un servicio que lo quebró. No será mascota institucional. No es un trofeo, ni una bandera, ni un producto. Respiré hondo. Sentía el temblor en mis manos, pero la voz me salía firme. Él estuvo años sobreviviendo sin nadie. Y cuando volvió a verme, lo único que pidió fue descanso. Yo voy a dárselo. Aunque a algunos no les guste. Hubo un murmullo de sorpresa. Una periodista levantó la voz. ¿Qué va a pasar con el reconocimiento nacional? Vendrá cuando tenga que venir, respondí. Pero será en sus términos, no en los nuestros. El mundo no tiene derecho a exigirle nada más. Torres dio un paso al frente y con un gesto de autoridad incontestable, añadió. El departamento acepta la custodia permanente de la gente. Max no regresará a ningún tipo de servicio. Y pedimos, formalmente, que se respete su privacidad. La multitud quedó en silencio unos segundos. Después, algo inesperado ocurrió. Un aplauso. Primero uno. Luego varios. Luego todos. No era un aplauso ruidoso, sensacionalista. Era un aplauso bajo, casi reverente, como si la gente comprendiera por fin lo esencial. La historia no era sobre un héroe espectacular, sino sobre un ser vivo que había encontrado un lugar donde descansar. Esa misma semana, sin cámaras, sin alfombras rojas, sin discursos políticos, llegó una carta certificada. Max fue reconocido oficialmente como servidor honorario en retiro, con distinción especial por su lealtad y resiliencia. No habría eventos públicos. No habría ceremonia.
Solo un documento sencillo, sobrio, que afirmaba lo único que siempre había importado: su vida tenía valor. Mira esto, le dije a Max mientras me sentaba junto a él. Él olfateó el papel, lo empujó con la nariz y luego apoyó la cabeza en mi rodilla. Ese fue su reconocimiento mundial. No un escenario, sino un hogar. No un trofeo, sino un descanso. Con el tiempo, las noticias dejaron de mencionarlo. Las cámaras se fueron. Las campañas buscaron otro rostro. Pero el rumor quedó. Una historia que viajaba sola, contada en voz baja, como un recordatorio de algo que el mundo suele olvidar: la fama es ruidosa, pero la dignidad es silenciosa. Max siguió envejeciendo conmigo. Con pasos más lentos, con días más tibios, con una paz que nunca antes había conocido. Y siempre que alguien preguntaba por él, yo respondía la verdad más sencilla. Fue un héroe. Pero sobre todo, fue un perro amado. Y eso, al final, fue lo que lo salvó.